3, 2, 1. ¿Qué tal? Soy Nelson Peñarera y esto es hashtag una buena historia para compartir. ¿En qué momento tú crees que se acaba la educación? Tu educación. ¿Se acaba cuando sales de la escuela, de la universidad o del instituto? Tú dirás que continúa en casa. Y si yo te dijera de que la educación continúa en el trayecto que va de tu centro de estudios hasta tu casa, mira, hay una corriente que dice lo siguiente: hay educación en todas partes. Bueno, yo estudié comunicación social y les voy a decir algo bien interesante. Cuando yo estudié comunicación social me decían que también había comunicación social en todas partes. Y si estudiaste derecho también te dijeron lo mismo. Y si estudiaste economía también te dijeron lo mismo. Y si estudiaste medicina también te dijeron lo mismo. Y si estudiaste ciencias también te dijeron lo mismo. Bueno, para eso hay una corriente que lo explica todo y se trata de una corriente que se llama educación transformadora, que más o menos consiste en lo siguiente. Básicamente consiste en entender que la educación no acaba cuando dejas el aula, sino que va mucho más allá. Y por eso estamos aquí en el local de Educatec Norte con David Piedra, quien nos recibe hoy. Gracias, David, por recibirnos, y con quien vamos a hablar acerca de este temita interesante porque además es novedoso, porque no tiene mucho tiempo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y no tiene mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la educación transformadora? Bueno, nosotros estamos en este proceso formativo ya hace 2 años atrás. Hemos iniciado con algunas actividades, Educatec Norte, de una u otra manera promoviendo justamente esta corriente, que sea pues una corriente que trasciende y que de una u otra manera aporta también a la sociedad, a nuestra comunidad y sobre todo pues para poder seguir continuando en este proceso de transformación. Sabemos que la educación es un ente muy importante, por lo tanto nos hemos centrado en ello para poder ir viendo programas formativos que justamente contribuyan a ello. Ahora, la educación transforma. Definitivamente. ¿Y por qué educación transformadora? ¿No es una redundancia? No, ¿por qué? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de educación, tendríamos que ir segmentando algunos aspectos en ese sentido. Tú ya lo mencionabas al inicio cuando hablaba de la educación. Nosotros, de una u otra manera, desde que nacemos, desde que empezamos a interactuar con el medio para irlo comprendiendo, irlo conociendo, definitivamente nos estamos educando, ¿no? Desde la pedagogía vemos los distintos currículos, no necesariamente el currículo del aula, el que se aprende ahí de manera tan concreta, sino que también a lo largo de las diversas interacciones que el hombre tiene a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, pero ¿por qué transformadora? Okay, sí. Claro, ahora ya, eso es educación, pero ¿por qué transformadora? Porque va más allá a comprender el significado de las cosas, sino a darle esa funcionalidad para que la persona desde cualquier momento, de cualquier espacio, pueda utilizar el conocimiento justamente para transformar su vida, para poderlo saber usar, para ser una persona exitosa. Cuando hablamos de cualquier momento, cualquier espacio, ¿es cualquier momento, cualquier espacio o hay espacios restringidos? No, es ilimitado en ese sentido. Efectivamente, es ilimitado. No podemos parametrarnos solo a un tema de aulas, a un tema de un espacio físico. Más aún con la era digital, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, ejemplo típico, voy por la calle, hay educación. Definitivamente. Voy ahí con mi mejor cara de ¿hay educación ahí? Dependiendo con la interacción, va a depender de la interacción que tengamos con el medio, con los recursos, entonces ahí sí se va a dar educación, en ese sentido. ¿Y qué es lo que me enseña ese tipo de educación? Dependiendo, lo que te va a enseñar ese tipo de educación va a ser justamente a saber usar el conocimiento, porque muchas personas podemos instruirnos en el conocimiento, pero muchas veces no lo sabemos usar o no le damos la funcionalidad que requiere para poder resolver cualquier situación en la vida. Por ejemplo, en el sentido de, no sé, yo tengo ciertas teorías, tengo ciertas creencias de cualquier situación, entonces, pero cuando me pasa una situación específica o real en la vida, muchas veces no uso ese conocimiento, no le doy la funcionalidad que se debía para poderlo solucionar de manera exitosa. O sea, algo así como que estudio para el examen, pero a la hora de ponerlo en práctica, claro, estoy nulo. Claro, ¿y eso es por qué? Porque muchas veces la causa, yo pienso en ese sentido, es de que no se ha ejercitado en el desarrollo de determinadas habilidades.
De repente la escuela me permite desarrollar determinadas habilidades cognitivas y que otras, producto de la interacción o del medio, también tendría que irlas desarrollando para poder justamente resolver situaciones desafiantes, retadoras que se puedan dar. Tú eres docente. Claro. ¿Y la educación en el Perú permite eso? Lamentablemente, en teoría sí, pero en práctica no. ¿Qué le falta? Lo que nos falta es, sobre todo en el tema de los docentes, empoderarnos un poco más de este tema, empoderarnos un poco más de cómo es que podemos nosotros estimular en los estudiantes determinadas capacidades cognitivas que le permita justamente hacer funcional el conocimiento que adquiere en la escuela, de manera formal. Por ejemplo, ¿cómo está el docente ahorita y qué le falta desarrollar? Efectivamente. O sea, pero me refiero, por ejemplo, ¿cómo está ahorita? ¿Cuál es su estado actual? ¿Y qué es lo que le faltaría avanzar para llegar a ese punto que tú dices, ok, sí? Claro, miren, desde el ministerio se está promoviendo muchas reformas educativas, ¿no? Y una de esas reformas justamente es el desarrollo. Claro, y una de ellas es el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento creativo, resolutivo de los estudiantes. Entonces ahí radica el tema, que tendríamos que centrarnos en ello, pero lo que sí tendríamos que empoderarnos justamente los docentes, nosotros como docentes, son de las estrategias que me ayudarían justamente a poder desarrollar este tipo de razonamiento, este tipo de habilidades en los estudiantes. Pensamiento crítico. Claro. No repetir como lorito lo que me dijeron en clase, sino ¿y qué me quisieron decir? Claro, o sea, claro, efectivamente. Las actividades mecanicistas, reproductoras, simplemente sirven de base o de soporte en un primer plano para justamente después hacer ya un análisis de esa información o de ese conocimiento para producir nueva información. Ahí está digamos, el eje de la situación. Esa no la sabía. De lo que ya tengo, producir nueva información. Y justamente de Educatec... ¿Reciclar la educación? ¿Reciclar lo que aprendí? Claro, podría ser reciclar o lo que ya tengo construido, producto de la formación que tengo, para seguir produciendo. Recuerden que estamos en la sociedad de evolucionar lo que aprendí. Efectivamente. Ok, esa palabra. Incluso evolucionar. Desde Educatec estamos construyendo una propuesta educativa, que justo aquí tengo el libro, que se llama Enseñar a pensar para aprender mejor. Enséñalo a la cámara, por favor, porque Ahí está. La gente tiene que verlo. Ahí está. Ahí está. Sí, mi producción me va a matar por hablar en general. Así es. Ok. Precisamente es el tema de Educatec. Cuéntame, Educatec, ¿cómo es que creas? Dices que tienes 2 años. 2 años estamos en 2019 para la gente que lo ve en vivo. Claro. Pero, ¿cómo así nace Educatec? ¿Cómo así empieza? ¿De qué va? Claro, Educatec nace desde una propuesta en realidad pedagógica. Quienes los hemos fundado somos docentes y siempre hemos tenido la inquietud de aportar a la parte formativa de nuestro país en función a las nuevas tendencias. En un primer momento lo estamos haciendo desde el rubro de educación, de la pedagogía, pero la pedagogía es nuestra esencia para poder tal vez más adelante ampliar nuestros horizontes, migrar a otros rubros también de esta sociedad para poder también aportar en las nuevas tendencias educativas en cuanto a la formación docente continua de los diversos entes que tienen o agentes socioeducativos que tienen que ver con la educación en nuestro país, no necesariamente el maestro. Pero sí están capacitando. Claro, en primer momento nuestros agentes son los maestros. A lo largo de estos 2 años hemos desarrollado convenios con muchas entidades públicas justamente para poder digamos, de una u otra manera implementar estos planes formativos. ¿Con qué entidades? Básicamente estamos trabajando con la DRED, que es la que nos certifica, la Dirección Regional de Educación, quien avala nuestros cursos y talleres de capacitación. Es oficial, entonces. Claro, sí. Todos nuestros talleres son certificados y entonces la dirección de una u otra manera certifica lo que nosotros de una u otra manera programamos o hacemos nuestras propuestas educativas. En ese sentido. Y entonces, de una u otra manera, nuestra intención, nuestro objetivo justamente es brindar una especie de ecosistema de enseñanza que perdure y que sea sostenible en el tiempo en cuanto a la formación continua. Me encanta esa palabra. Porque dijo, ya acá nuestro amigo lo ha dicho,
nosotros aprendemos a lo largo de toda la vida, no simplemente de nuestra formación regular o una formación academicista, sino a lo largo de toda la vida seguimos aprendiendo. Entonces nosotros queremos hacer esa cuando me dicen que oportunidad. moriré aprendiendo, no es una frase Tan retórica, sino que es cierta. Claro, porque si tendríamos que clasificar la educación, hablaríamos de una educación formal, pero también de una educación, digamos, más informal. Y dentro del informal está pues que cada minuto de nuestra vida aprendemos algo nuevo. Ahora, por la misma interacción neuroeducativa que se hace con las diversas interacciones que hacemos a lo largo de las 24 horas. Decías hace un momento de que probablemente, bueno, ustedes comienzan básicamente en la esfera educativa, pero posteriormente estarán buscando otras esferas. ¿Cuál crees tú que será la esfera por donde ustedes se podrían empezar a decantar? Ya, nosotros ya hemos iniciado el proceso también formativo en el área psicológica, porque entendemos y estamos convencidos que está muy ligado al tema pedagógico. Ahora con los aportes y los hallazgos que hay en cuanto al tema de la educación y cómo desarrollar el pensamiento, entonces la educación básicamente, sea formal o informal, se centra en el órgano educativo. ¿Y cuál es el órgano educativo? El cerebro. El cerebro es el órgano que tendríamos que estimular justamente para poder generar aprendizaje, y aprendizajes que sean duraderos. Cuando los aprendizajes sean duraderos, estaríamos hablando ya de la educación transformadora. ¿Por qué? Porque este me va a permitir establecer relaciones con otros aspectos, establecer criterios y poder tomar decisiones de manera responsables, eficientes, eficaces. Y si tu cerebro no está sano, definitivamente el proceso no va a ser el proceso no vamos a llegar a los resultados que queremos. Pero también en ese intento está el diagnóstico, justamente, de determinar las capacidades que tenemos para poder brindar también un soporte pedagógico. Y es por eso que hemos ingresado también a la esfera de la parte psicológica, porque entendemos que para aprender o generar aprendizaje emocionalmente tenemos que estar estables, tener un sistema emocional sostenible en ese sentido, para poder generar estar equilibrados, tiene que estar equilibrados, si no... Ahí hay bloqueos también. Es cierto lo que dices, porque un profe o una profe que de alguna manera llega al aula, a ver, no te digo que con cara de ogro o de obra, pero que llega con las cosas claras y de forma muy serena, tiende a hacerse más líder o lideresa que una persona que llega... Claro, efectivamente. Igual el alumno, la predisposición, las condiciones que se generan. Una de las condiciones básicas que se debe generar en el aula y en cualquier espacio formativo son las condiciones afectivas. Y eso tiene que ver mucho con familia. Claro, definitivamente. Entonces, si regresamos al tema, por eso es que nosotros hemos direccionalizado también la mirada en el ente psicológico, porque entendemos que por ahí está el camino de las nuevas tendencias para poder generar aprendizajes profundos en cualquier agente, en este caso que quiera aprender o que esté dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, hasta ahora estamos hablando de docentes, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de papás y mamás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes, bueno, en mi caso, yo no tengo hijos, pero en mi caso, por ejemplo, ¿cómo yo me integro dentro del esquema que tú estás planteando? A ver, en mi rol de comunicador social, por ejemplo. Claro, en ese sentido yo pienso que tendríamos que mirar el tema de la difusión. Tú como agente que contribuyes también justamente a que se propague esta situación y más personas puedan, ¿no?, tener acceso a esta información o a estos espacios formativos que queremos nosotros implementar y que ya lo estamos haciendo a lo largo de algunas situaciones de aprendizaje que hemos programado en estos 2 años. Yo pienso que el rol del comunicador es muy importante también para que se haga una auténtica difusión y no se distorsione la información de cómo es que actualmente se aprende, porque muchas veces a partir de la reforma educativa muchos padres como que quedan un poco desorientados, un poco de, bueno, a mí me enseñaron de esta forma, ¿no? Y ahora a mi hijo le están enseñando de otra manera, entonces, ¿cómo es que se da el proceso? ¿Cómo es que yo lo apoyo? ¿No? Entonces, antes me calificaban de 0 al 20, ahora con letras. Claro, entonces sí, definitivamente hay muchas dudas, muchas inquietudes, entonces sí se debe generar espacios también para poder, ¿no?, orientar al padre de familia en estas nuevas tendencias y estas nuevas formas de aprender. Y pensemos, bueno, obviamente los comunicadores como que tenemos la posibilidad de llegar al público utilizando, por ejemplo, las cámaras o la voz
o los escritos, pero pensemos, por ejemplo, en otras áreas del conocimiento que no necesariamente son la comunicación. Pensemos, por ejemplo, pensemos, no sé, lo que decía al inicio de la transmisión, pensemos en un abogado, pensemos en un policía, pensemos en un médico. ¿Cómo es que estas personas se incorporan dentro del modelo? Bien, ahí en ese sentido lo que se podría trabajar o lo que se podría hacer en primer lugar sería mirar su capacidad de ellos en el sentido de qué manera ellos podrían aportar también justamente desde su profesionalidad, desde su rol, desde su función específica a la cual han sido educados para también contribuir a este modelo. ¿Por qué? Porque al final la educación es multisectorial. O sea, no lo podemos reducir simplemente al espacio exclusivamente educativo, sino que si queremos una educación transformadora, una educación de calidad, una educación emocionalmente regulada, necesitamos definitivamente el apoyo de todos los entes, porque al final aprender es multisectorial. Y en ese sentido, sí, se tendría que acoplar o añadir, digamos, los diferentes aportes también, pero para poder aportar yo tengo que entender, ¿no? O sea, por dónde va el rumbo de la educación en estos tiempos. Lógico. ¿Y el rol del profesor o profesora en ese nuevo esquema cuál es? Si básicamente yo puedo aprender de cualquier lugar y de cualquier persona. Claro, hay muchas tendencias que un poco quieren minimizar el rol protagónico del docente, definitivamente. El rol del docente, si bien es cierto, es un rol muy principal, pero lo que ha cambiado tal vez es la función que éste cumple. De repente de un docente que digamos que conducía el proceso en su totalidad, a un docente que media y regula el proceso, donde genera más autonomía en el estudiante, no dependencia. Claro, como un orientador. ¿Por qué? Porque en la tendencia, digamos, tradicionalista, el docente, el estudiante dependía mucho del docente en ese sentido, porque el docente traía la información y como la información era limitada, entonces como que solo se quedaba el estudiante o las personas exclusivamente con la información del docente. Y nota al pie, hay un estudio que ha publicado UDEP precisamente donde dice que básicamente los chicos y las chicas, por ejemplo, de quinto de media en colegios privados de Piura, estudio de la Universidad de Piura por si acaso, no lo estoy inventando, lo pueden buscar en internet, dice que básicamente la mitad, 1 por cada 2 estudiantes, está confiando más en Wikipedia, que no está mal, que en su profe. Claro, te das cuenta. Vivimos en la sociedad del conocimiento. No, definitivamente. Entonces, estamos en ella, estamos en internet. Claro, fíjate, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en ese sentido los educadores justamente es remirar la situación y a partir de eso centrarnos más en el proceso que se hace para gestionar el aprendizaje que en realidad en la información en sí. Porque la información ya la tenemos, podemos acceder de muchas y múltiples formas. Ahora, ¿qué hacemos con esa información para seguirla construyendo y ahí entra el tema de las habilidades. Exacto, que el docente debe manejar, claro. ¿Cierto de falso? Claro, el docente tendría que manejar en ese sentido qué habilidades o qué procesos mentales el estudiante tendría que hacer o activar en su cerebro para poder regular y procesar la información y reconstruirla, volverla a procesar para finalmente sacar sus propias conclusiones y por ende generar aprendizajes más duraderos. Esto es ciencia pura, señores y señores, y por eso me gustan estos programas. Educatec está en las redes sociales y está en internet. Cuéntale a la gente cómo la encontramos en redes sociales y en internet. Sí, nosotros nos pueden encontrar en nuestra fanpage o en nuestro Facebook también como Educatec Norte, todo junto, Educatec Norte, y ahí van a encontrar cada mes, generalmente nosotros tenemos algunos cursos y talleres. Generalmente ya estamos preparándonos para el verano con algunos talleres para docentes y para psicólogos en esta oportunidad. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web que tenemos, que se enlaza justamente con el Facebook. Entonces, que es educatecnorte.org. Así es. Entonces, así es. Y ahí ya va a encontrar también un aula virtual que es exclusivamente para los cursos virtuales que tenemos. También los participantes pueden acceder de manera virtual en cualquier parte del país, incluso ya ha habido participantes del extranjero, de Colombia, que han llevado cursos con nosotros. Mira, nos siguen en Colombia precisamente. Así es, Colombia, Chile también, México. México también tenemos. Ya hemos tenido participantes que han llevado nuestras propuestas formativas, ¿no?
Ah, qué Y bueno. en esta oportunidad, el próximo mes, en noviembre, justamente para difusión de todo el magisterio peruano, vamos a tener un curso importante. Va a venir desde el país, de Chile, una expositora justamente a hablarnos de este tema, del pensamiento cognitivo y cómo desarrollar en las aulas el pensamiento cognitivo. Nos da la exclusiva. Definitivamente, Ahí. así es. Lo dijo, está en el video, lo dijo. Ya está todo programado, se realizará en las aulas de la Universidad Nacional de Piura. Qué bueno. La penúltima semana de noviembre se va a realizar este curso con una expositora chilena que justamente nos viene a hablar de estos temas muy importantes acá para nosotros. Y nos va a dar la exclusiva, así que ya saben, la Definitivamente. exclusiva es de un número para compartir. David, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes también por la oportunidad. No, está muy bueno el tema. Y ustedes ya saben que también nos encuentran a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Una Buena Historia para Compartir y también allí nos encuentran como @BHCoficial o también somos facebook.com/BHCoficial. También estamos en Twitter, en YouTube y también en blog, esta vez lo dije bien, como #Una Buena Historia para Compartir. Yo soy Nelson Peña Herrera. David y yo tenemos una buena historia para compartir. ¿Y qué hay de ti? Estamos viéndonos en la próxima.